noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestros encuentros con Santa Teresa, encuentros con el libro de la vida. Y esta vez en un momento muy importante, estamos ya iniciando la solemnidad de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, fija central de la Orden Carmelita. Y como todos nuestros encuentros, comenzamos invocando la intercesión de Santa Teresa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, que por medio de tu Espíritu Santo has suscitado a Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, para enseñar a tu Iglesia el camino de la perfección. Concédenos alimentarnos siempre con su celestial doctrina, para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy nos encontramos con el capítulo 13 del libro de la vida. En este capítulo aparecen numerosos consejos, es un capítulo muy rico, una joya verdadera, acerca de algunas tentaciones, necesidades de cosas a tener en cuenta, que necesitan la oración para que todo el proceso de este discipulado con el Señor, que parte de lo profundo de nuestro corazón, por la intimidad con Él, no se arruine, no se venga abajo. Escuchemos lo primero que nos va a decir Teresa. Me ha parecido conveniente referir algunas tentaciones que he visto que se tienen en los inicios y algunas que he tenido yo, y dar algunos consejos que me parecen necesarios. Si no tenemos en cuenta estos consejos y avisos de Santa Teresa, podemos arruinar nuestra vida, arruinar nuestro testimonio, arruinar nuestra amistad con Jesús. Podemos hacer muchas cosas mal e ir por senderos que no conducen a nada y que sirven para confusión, como nos lo va a advertir al final del capítulo. Primeros consejos, primeros dos consejos. Así pues, procuren desde el principio andar con alegría y libertad, pues conozco algunas personas que creen que se les va a desaparecer la devoción si se despreocupan un poco. Muy bien. Alegría y libertad. Nada de ese empaquetamiento que suele ponerse en las personas, esa dureza, esa intolerancia, esa falta de libertad interior. Recordemos lo que nos cuentan los que conocieron a Teresa, como tenía ese modo de ser tan agradable, una mujer capaz de la sonrisa, de la amabilidad, de hacer bromas, de mucho don de gentes, ese, como decía su propia sobrina Teresita, ese andar tan cortesano que no pareciera ser, para quien mira desde fuera, ¿no?, las cosas de la persona que ella era. Acá está apareciendo el primer consejo que va a desarrollar un poquito más adelante, cuando nos hable de las vidas de los santos, las biografías de los santos, de que cuidado con eso de estar buscando dar un ejemplo. Acá lo que se trata únicamente es de vivir. Y este vivir va con alegría y con libertad. Continuamos. Es bueno andar con temor de sí, para no confiarse ni mucho ni poco de exponerse a ocasiones donde se suele ofender a Dios. Esto es muy necesario hasta estar fortalecidos en la virtud, y no hay muchos que puedan estarlo tanto que se puedan descuidar, porque siempre hay ocasiones a causa de la disposición de su naturaleza. Mientras vivimos, aún por humildad, siempre es bueno conocer nuestra miserable naturaleza. Bien. Primer consejo, y por el tercer consejo, porque ya fueron la alegría y libertad, son dos consejos. Este es muy importante y a muchas personas lo quieren esquivar. Es la necesidad del discernimiento continuo. Siempre hay que discernir. Sí, tengo que tener temor de Dios para no confiarse demasiado, para no exponerme a situaciones que puedan ofender a Dios, pero esto no tiene que quitar la libertad y la alegría. Por otra parte, se suma esto el conocimiento propio, fruto del discernimiento, que va a generar la humildad.
Y otra vez vuelve a recomendarnos, a continuación, Teresa, esa alegría y libertad, de otra manera. Escuchemos. Sin embargo, hay muchas situaciones donde es lícito, como he dicho, tomar recreación incluso para volver más fuertes a la oración. En todo es necesario el discernimiento. Ustedes saben que Teresa es la que introduce en la vida del Carmelo la obligación de las horas de recreación comunitaria. Cuando hicimos el curso de Camino de Perfección, vimos también esa necesidad que puede tener alguna persona con la que hay que condescender, personas de la comunidad, de necesitar de ser escuchado, ser aliviado en las tensiones que tiene. Esto también forma parte de aquello que ayuda al crecimiento de la vida de oración. En Moradas, en la sexta, ella nos hablaba de cómo a veces la oración empujaba al canto, a expresar, incluso con el cuerpo en el baile, esa alabanza. Es bueno, lícito, necesario tomar recreación. ¿Qué es el sentido de esto? Volver más fuertes a la oración. Siempre el discernimiento. Continuemos. Hay que tener gran confianza porque es muy conveniente no limitar los deseos, sino esperar de Dios que esforzándonos poco a poco, aunque no sea inmediatamente, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor llegaron. Porque si ellos nunca se hubieran determinado a desearlo y a concretarlo poco a poco, no hubieran subido a tan alto estado. Su Majestad quiere y es amigo de almas animosas, con tal que vayan con humildad y ninguna confianza en sí mismas. Bueno, acá comienza a decirnos algo que ya hemos anotado en los demás, los demás cursos, la necesidad de un deseo que unifique nuestra vida. El deseo de Dios, el deseo de hacer en todo su voluntad, de hacer presente su reino, vivir a fondo la amistad con Jesús, el deseo de ser santos, ¿no? Grandes deseos marcados por la confianza, pero como nos va a decir ahora a continuación, sin perder jamás los pies de la tierra. Porque cuando no existe algo que unifique la vida, es un deseo que nos ponga en movimiento, a veces lo podemos llamar también ideal, ¿no? Pero el ideal también puede ser más peligroso porque suele ser algo más estructurado que el deseo y podemos creer que tenemos que concretar ese formato que imaginamos o lo que pensamos que es. Ese deseo nos pone en movimiento, como dice ella, ¿no? Este, los santos se han esforzado poco a poco, hasta que inmediatamente se puede llegar a la meta. Y nos dice que el Señor es amigo de almas animosas, siempre con humildad y ninguna confianza en sí mismo. Continuamos. En otro tiempo solía tener presente lo que dice San Pablo, que todo se puede en Dios. Ya entendía yo que de mi parte no podía nada. Esto me aprovechó mucho. También lo que dice San Agustín, dame, Señor, lo que mandas y mándame lo que quisieres. Pensaba mucho que San Pedro no había perdido nada al arrojarse al mar, aunque después tuvo miedo. Estas determinaciones son gran cosa, sin embargo, en este primer tiempo. Es necesario contenerse y sujetarse al discernimiento y parecerse al maestro. Pero se ha de tener presente que el maestro sea tal que no les enseñe a ser sapos ni que se contente con que el alma se limite a cazar lagartijas. Tengan siempre presente la humildad para entender que las fuerzas no provienen de nosotros. Muy bien. Una vez más nos habla la determinación, el deseo, el entusiasmo, el quererlo hacer, pero siempre, son determinaciones que ayudan mucho, pero siempre discernimiento y el parecer, la opinión del maestro, ¿no? Hablar, escuchar, hacerse escuchar y también escuchar lo que el maestro pueda decir, el maestro espiritual, el compañero espiritual pueda decir.
Más adelante San Juan de la Cruz nos va a hacer algunas advertencias hoy sobre algunos defectos de los maestros espirituales para que evitemos ese tipo de relación y ese tipo de personas. Junto a esto, la humildad. Pero saber que el maestro no tiene que reducir a que nosotros nos limitemos a cazar la gatita. Esta especie de juego de niños que de ahí no pasamos nunca. Siempre con humildad y sabiendo que la fuerza viene de Dios. Sigamos. Es necesario que entendamos cómo tiene que ser esta humildad, porque creo que el demonio hace mucho daño para que la gente de oración no avance mucho, deformándoles la idea de la humildad, haciéndonos que nos parezca soberbia tener grandes deseos y querer imitar a los santos y desear ser mártires. Luego nos dice o hace entender que las cosas de los santos son para admirar, no para realizarlos los que somos pecadores. Esto también lo digo yo. Tenemos que mirar cuáles son para admirar y cuáles son para imitar. Muy bien. Aquí hay una gran tentación de confusión, de no animarse a lo grande, pero también hay que hacer, vuelvo a decirlo, discernimiento. Las vidas de los santos son para inspirar, no para copiarlas. Hoy todo el mundo está muy contento con un joven santo italiano, Carlo Acuti, que tenía la frase que coincide con Teresa: todos somos originales y terminamos siendo una fotocopia. Y no es así. Imitar a los santos no es igual que reproducirlos o copiarlos. Lamentablemente, muchos en las redes sociales están proponiendo esto con mucha imprudencia. Mucha imprudencia. Porque ¿qué están pidiendo? Están invitando a cambiar una máscara por otra. Dejamos algo que no nos gusta de nosotros mismos en la parte superficial y buscamos una máscara o un ego que sea aceptable, venerable por los demás. Entonces, el cultivo de la autoimagen no es un camino bueno. Y la vida de los santos no es para él. ¿Qué extraemos de las vidas de los santos? Acá también hay que señalar que un poco tienen culpa los agiógrafos, ¿no? Cuando escriben las vidas de los santos, escriben muy desde esta postura, ¿no? De resaltar perfecciones, detalles, cosas, a veces sin haber revisado históricamente los contextos eclesiales, históricos, sin conocer la persona en sí misma, no revisar su espiritualidad, y proponen alegremente, hablando de una cosa y de otra, sin darse cuenta de lo que están diciendo, provocando un mal. A los fieles les encanta, porque siempre es fácil, el cambio de máscara es más fácil que el proceso interno. En primer lugar, conocer la historia de un santo nos ayuda a ir conociendo nuestra propia biografía también. ¿Y cuál sería el primer mal que nos puede acarrear de desconocer nuestra historia y la historia de un santo? Es que nunca nos vamos a convencer del amor y de la misericordia de Dios. Cuando me hablan, Dios te ama tal como sos, Dios te ama incondicionalmente, se queda en una afirmación abstracta. Cuando decimos Jesús es nuestro Salvador, se queda una afirmación, una teoría que es cierta. Pero cuando llega el momento de experimentar esa necesidad de salvación, a veces nos hundimos por muchas cosas, no recurrimos, no pensamos, no nos confiamos en el Salvador, porque hemos descartado esa lectura de nuestra propia biografía, inspirándose también en las biografías de los santos para ver cómo el Señor salva y me manifiesta su amor en mi historia, en mis condiciones, en mis heridas, en mis necesidades, en los momentos que voy transitando. La historia personal y la de un santo, en primer lugar, es esto. Así que conceptos como salvación, misericordia, amor incondicional de Dios, no se quede en una afirmación bonita, pero abstracta, sino que la vivamos desde la verdad. Esto me pasa, yo he experimentado, he sido salvado aquí y aquí de mi historia, he experimentado que Dios me ama en esto, lo otro y aquello de mi historia,
Por eso nos contó Teresa, y lo va a hacer después del capítulo 23 en adelante, cómo experimentando en su historia personal esos momentos de salvación y de amor incondicional. Pero si yo no lo aprendo esto porque me salteo, no me gusta, con la excusa de a mí la historia no me gusta, y me voy a la parte espiritual, entre comillas, me voy a las abstracciones, me voy a quedar en ese mundo de los tractos, nunca voy a poder bajarlo a mi propia vida. Otro peligro que se corre en las lecturas de las vidas de los santos, serán, son muy dulzonas, muy lindas, muy literarias, es que no son suficientemente expuestos los contextos históricos, eclesiales, teológicos y espirituales. No basta con poner las fechas en que vivió el santo si una persona no tiene una idea completa. Bueno, ¿qué pasó en el siglo XIII? ¿Qué pasaba en la iglesia? ¿Cómo se pensaba de algunas cosas? ¿Qué estaba viviendo la iglesia? ¿Qué está siempre expresando? ¿Cómo se vivía en el siglo XVIII? ¿O cómo se vivía en el siglo IV? ¿No? Si yo desconozco esto, voy a tener la tendencia que es natural en todos cuando uno abarca un texto de cualquier historia, ¿eh? A pensar que las cosas serán como en mi época, como son ahora. Y creemos que podemos tomar actitudes o posiciones de aquella época y repetirlas alegremente en nuestra época, y lo único que hacemos es un desastre. Acá viene muchas veces el absurdo de repetir actitudes o repetir frases de los santos en un contexto muy distinto. Nosotros necesitamos estudiar todo eso para poder entender qué hizo y extraer allí lo que es valioso para nosotros hoy. Uno no puede tomar alegremente cosas que no son de nuestra época. Yo recuerdo hace muchos años atrás en La Plata di clases a unas novicias de una congregación de vida activa XX. Estas religiosas, estas novicias, tenían un libro muy grande, alto, ancho, profundo, lleno de frases de santos, ¿no? Y las leían una tras otra, claro, es una cosa preparada. La edición de ese libro era más o menos de los años 40, ¿no? o 50, quizá. Entonces, claro, venía, para poner un ejemplo, no estoy diciendo literalmente, una frase de San Bernardo y del siglo XII, y a continuación una de San Marcelino Champagnat del siglo XVIII, y a continuación algo de otro santo que era a principios del siglo XX. Las palabras así sueltas, extraídas, no ayudan. La frase puede ser muy linda, pero puede estar generando en la persona situaciones muy difíciles. Porque le hemos sacado del contexto completo en que el santo está hablando de una cosa, en la época que lo está hablando, lo sacamos de los oyentes que tiene delante, del mundo como lo veían y lo entendían, y pretendemos, forzamos que esa frase, ese texto, esa actitud también, entre y encaje en el nuestro. No es bueno, nunca fue bueno. Hay unas frases, por ejemplo, que a algunos les gusta repetir, ¿no? Cuando van viendo, cuando hablamos, en todos estos cursos venimos hablando de la necesidad de los procesos interiores. Es cierto, esta palabra no va a aparecer en Santa Teresa, pero lo que ella está explicando equivale a lo que nosotros decimos hoy proceso. Pero nunca falta que apareciese, ay, qué difícil es el camino de la perfección, porque lo decía Santa Teresita. Sí, Santa Teresita decía eso y tenía razón. Lo que pasa es que a continuación decía, y eso no lo registra, yo en cambio abro el Evangelio y encuentro todo tan claro, tan luminoso, y me parece todo muy sencillo. Claro, qué difícil camino de la perfección, está diciendo, no tengo ganas de hacer procesos, encontrarme con mi verdad. Nunca va a haber una vida espiritual auténtica, una vida de fe auténtica. Y cuando ella está diciendo, el Evangelio me parece todo tan luminoso y tan sencillo, está hablando, ¿no? Por algo lo emitió la persona que dice, de la radicalidad evangélica que se nos está pidiendo. A veces se asumen, porque lo decía la vida tal santo y tal, otras formas de comportamiento que pertenecen a otra época y que son más culturales que otra cosa. Más culturales que otra cosa. O se asumen medidas
que son actitudes de una violencia intolerante hacia los demás, ¿no? Por ejemplo, el año pasado yo veía casualmente, no porque lo estaba buscando, pero bueno, a veces cuando digo, a ver qué están diciendo, son usando una biografía para alertar, darme cuenta, valorarlo, compartirlo y si no, avisar. ¿No? Decía, bueno, Santa Francisca Cabrini decía que a los hijos de padres que no estaban casados por la iglesia no se los podía recibir en los colegios católicos. Fue una medida que existía, pero totalmente negativa y contraproducente porque no se evangeliza así. Comprensible en su época, en la iglesia que vivía, pero no en la nuestra, que tiene una tradición mucho más profunda del Evangelio, de los contextos históricos, de la realidad de la historia de las personas. Por eso no podemos copiar al elemento que hizo tal cosa y hizo tal otra, ¿no? En los años 80 y 90 se dieron muchísimos movimientos dentro de la iglesia que querían concretarse como una congregación, una orden religiosa, y que muchos de estos faltaba el sentido común. Había mucho entusiasmo, había cosas muy nobles, pero faltaba, ¿no?, el contexto histórico. Entonces quería hacer un resucitar el siglo XVI, un resucitar el siglo XIV, y esto fue dañino para las personas, no terminó en nada en muchos de estos grupos, otros se convirtieron en algo totalmente técnico. No se puede, porque la iglesia no camina detrás de máscaras y caretas, camina por lo que el Espíritu Santo le marca, y hay muchos que se resisten. Por eso hay personas que dicen, hay que saber distinguir, hay que saber distinguir. Y aún en las cosas que pudieran ser comprendidas, hay que ponerse un límite, porque algunas son para admirar, no las podemos copiar, y otras son para imitar. Por ejemplo, ella alaba muchísimo a su queridísimo amigo, ya lo vamos a escuchar más adelante, San Pedro de Alcántara, y nos señala sus terribles penitencias, que son tremendas. Pero a ella nunca se le ocurrió imitarlas. Salvando tuvo en un momento, sí, al principio, como una especie de tentación de copiar alguna actitud que pronto la abandonó. Lo mismo también copiaron al principio de la fundación de San José de Ávila una costumbre penitencial que habían escuchado así al Papa San Pío V contemporáneo, de utilizar como telas para el hábito la que se usaba para las monturas de caballo. El resultado fue un desastre a la vista que nosotros lo tomamos a gracia porque fue la comunidad de San José se llenó de piojos, además de todos los daños que se provocaban en la piel, pero todo el mundo se va a la historia del Cristo de los piojos que hicieron en procesión, la bendición que dio la Santa, los cantos, pues nos da vestido nuevo del Rey Celestial, libra de la mala gente, piojos a este hallazgo, ¿cierto? Pero esa tentación terminó mal, es un buen indicio de saber, por acá no se puede. Podemos admirar, pero imitar, sobre todo, actitudes interiores. A lo largo del libro de las fundaciones vimos también que nos ha descrito a personas que se entusiasmaban con la vida de tales santos leídos, pero eran faltos de criterio y discernimiento, para terminar descubriendo la misma Teresa que tampoco tenían la persona de muchas luces y hacían mucho daño a sí mismos y a los que tenían antes. Continuemos entonces. Por ejemplo, ¿no sería bueno que una persona frágil y enferma se entregase a muchos ayunos y penitencias ásperas, yéndose a un desierto donde no tuviese qué comer, ni pudiese dormir o cosas semejantes? Pero sí podemos pensar en tener un gran desprecio del mundo, no estimar la honra, no estar atados a los bienes materiales. Y vemos, no podemos, si todos no podemos asumir un estilo de vida en su época de penitencia, de esa zona descampada, de vivir en la soledad, todo, no podemos. Sobre todo cuando tenemos fragilidad, somos débiles, muy tendientes a la enfermedad, pero sí podemos tener, eso sí, no nos va a cambiar, no nos va a hacer mal, un gran desprecio del mundo, de la mundanidad, no estimar la honra,
Con eso que se decía de la autoimagen, y no estar atados a los bienes materiales. Como ven, ella nos lleva a esa tentación de los gestos externos que nosotros controlamos, que son una imagen agradable, aceptable de alrededor, y nos invita a esas actitudes internas que son las que forjan al verdadero discípulo, al verdadero continuo. Aunque siempre tuve grandes deseos, sin embargo procuraba esto que he dicho, tener oración, pero viviendo a mi antojo. Creo que si hubiera quien me sacase a volar, me hubiera conducido a que estos deseos fueran acompañados con obras. Pero por nuestros pecados hay tan pocos, tan contados, que no tengan suficiente discernimiento, que creo esta es la causa por la que muchos no llegan con más prontitud a la perfección. El Señor nunca falta ni deja de asistirnos. Somos nosotros los miserables que faltamos. Nuevo consejo. Coherencia de vida. Coherencia de vida. Y una coherencia de vida que tiene que ser en lo profundo, no vuelvo a decir solamente en las cosas que nosotros controlamos de la imagen. Coherencia profunda. Ella dice, quería tener oración, quería ser amiga de Cristo, pero viviendo como quería, a mi antojo, sin hacer que la vida se convirtiera en una profunda humildad con lo que uno deseaba. Ese es el gran trabajo que nos pone nuestra vida espiritual, ¿no? En el Evangelio del domingo hemos escuchado la parábola del sembrador, ¿no? 4 tipos de terrenos que reciben la palabra de Dios, que pueden ser 4 tipos de personas, pero también podemos interpretarlo, es una parábola y por lo tanto da muchas interpretaciones, que hay 4 sectores de nuestro corazón que reciben la palabra de Dios de modo distinto. Uno lo recibe con total dureza, no la acepta. Otro lo recibe entre espinas, al principio se entusiasma, pero después lo deja en la superficialidad, en la inconstancia. Otro lo recibe también muy bien, pero es terreno pedregoso, no hay raíces. La preocupación por las cosas de este mundo hacen que esa palabra se ahogue, y otra parte la recibe bien. A veces las personas se quedan contentos porque la han recibido bien en algún aspecto, ¿no? O porque solo miran allí y no miran las otras 3 partes, o creen que, como la recibí bien en este aspecto, yo soy solo tierra buena. En realidad uno tiene que trabajar todos los aspectos de su corazón para que la palabra de Dios, la llamada del Evangelio, entre completamente en todo nuestro corazón. Veíamos también cuando hicimos el curso de moradas, las terceras moradas, pasaba eso, ¿eh? La falta de aceptación de la voluntad de Dios, le dábamos la espalda, conformándonos porque ya nos consideramos buenos, mejores, que habíamos superado ciertas etapas ambiguas, pero todavía faltaba mucha humildad para dar el paso en la. Y a veces la persona, al colocarse en el papel de yo tengo la razón, a mí me tienen que dar lo que yo me merezco, que yo soy bueno, o pobrecito soy una víctima incomprendida, no puede avanzar. Entonces hablaba cómo teníamos segundas intenciones sin darnos cuenta, ¿no? Es como un ejemplo de viene una persona que tiene lo que necesita para vivir y todavía quiere más, todavía anda buscando más. Entonces, no es cierto que está libre de los bienes, no es cierto que esté despegado de las cosas, sino que conserva eso en su corazón. Eso se opone internamente. Entonces, recordemos, hay 4 terrenos dentro de cada corazón que reciben la palabra de modo distinto. Lo que tenemos que trabajar es para que todo nuestro corazón se vuelva poco a poco tierra fértil, tierra profunda, para que el Evangelio, al sembrarse, dé fruto. Aquí también viene bien saber que no hay que jactarse de la vida recta, porque esto es propio del alma concertada, y aceptar con humildad que los pasos que vamos dando son simplemente una buena disposición. Continuamos. El demonio ayuda mucho
para hacerlos incapaces si ve un poco de miedo. Él no necesita otra cosa que convencernos que todo nos matará y nos perjudicará la salud. Incluso nos hará creer que perderemos la vista por las lágrimas que lleguemos a derramar. Lo sé porque he pasado por esto. No sé qué mejor vista o salud podemos desear sino perderla por tal causa. Al ser yo tan enferma, siempre estuve atada, sin valerme para nada, hasta que no me determiné a no hacer caso del cuerpo ni de la salud, aunque ahora hago bien poco. Pero Dios quiso que entendiera este ardid del demonio, y que me ponía delante el perder la salud, decía yo, poco importa que me muera. Y si me ponía delante el descanso, yo decía, ya no es necesario el descanso, sino la cruz. De esta manera reaccionaba yo en muchas otras cosas. Vi clarísimo que aunque de hecho yo suelo estar enferma, en muchísimas ocasiones era tentación del demonio o flojería mía. Después, al dejar de estar mirándome tanto, ni pensar en mi comodidad, tengo mucha más salud. Bien. De esto ya nos advirtió en Camino de Perfección, quiero decir, en el curso, ¿no? Porque los libros primero fue escrito este, después el otro. Pero el curso que hicimos, el primero, el de 2023, en Camino de Perfección, nos alertaba de convertir la salud en una obsesión. Y a través del tema de la salud convertirnos en el centro del mundo, corriendo el peligro de tirar abajo todo nuestro proceso espiritual. Aquí nos ha advertido que cuando dejé de mirarme tanto, está la clave, mirarme tanto, y pensar en mi comodidad, en cómo la puedo pasar mejor, es que entonces yo tengo mejor salud. Esa obsesión por la salud nos hace creer que todo nos está pasando, nos puede pasar de todo, y está tratando de protegernos, de autoprotegernos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es convertirnos en ese entorno. Con esto no significa que tengamos que descuidar la salud ni dejar de acudir al médico. Teresa lo hizo siempre y siempre ha estado muy bien informada, lo vemos por las cartas, en las recomendaciones que hace, de la salud de sus monjas, ¿no? Y de personas que le escriben. Se le aconseja a cada uno lo que ella aprendió por tal dolencia y otra, y al final le hace una recomendación muy sabia, pero a pesar de lo que yo le diga, consulte con un médico sobre esto y lo otro, habla del necesario descanso, del cambio de ropa, del cambio de ritmo de vida, de lo que se necesita para que la salud esté bien. O sea, ella no nos está hablando de dejarnos exponernos a la enfermedad o hacernos daño a nosotros mismos, eso es sacarlo de contexto, sino que no convertir esto en una obsesión en la cual nos estemos mirando el ombligo todo el tiempo, ¿no? y convirtiéndonos en el centro de atención de los demás. Siga, otra tentación nueva. Otra tentación muy común es desear que todos sean muy espirituales, pues han comenzado a experimentar el sosiego y la ganancia que reporta. El desearlo no es malo, pero el procurarlo podría no ser bueno, sobre todo si no hay mucha discreción y reserva para que no se crea que está enseñando, porque quien hubiese de hacer algún provecho en este caso, es necesario que tenga las virtudes muy sólidas para que no provoque tentación en los otros. Se trata de la soberbia espiritual. Pretender hacer espiritual a todo el mundo cuando mi vida todavía es bastante frágil, estoy empezando a caminar la vida espiritual, no estoy muy fortalecido, no tengo solidez, y pretendo, como estoy un poquito mejor, o he notado que he pasado a una vida un poco más profunda, que ya puedo ser yo el director del mundo. Y a veces lo dice uno murmurando adentro, ¿no? De las personas, protesta porque no se da cuenta de esto, cómo tiene esta actitud, mira esto, mira lo otro, y piensa, imagina una discusión donde lo baja, lo pone en su lugar y lo silencia. Esto es soberbia. Mis percepciones sobre ciertas cosas,
acerca de lo que tiene que ser la virtud, lo que la iglesia pide, lo que el catecismo nos dice, tiene siempre que estar moderada por esta humildad que nos ayuda a ponernos en el lugar del otro. No puedo creer que yo sé todo, por más que lo vea. Que yo esté informado de muchas cosas no sé que las esté viviendo todavía. Lo que pasaba que ella nos está describiendo ahora es que ella leía muchos libros de oración, los había leído, había tenido ciertas experiencias de su conversión, y claro, trataba de que otros fueran orantes, como ella misma me dice, con su padre, con otras monjas. De todas las que ella le anunció, solo 3 se convencieron, como nos va a decir ahora a continuación. Y le van a decir después que veían la incoherencia entre la vida y lo que estaba proponiendo. Las personas cuando descubren, cuando son descubiertas en que hacen aguas entre lo que dicen y lo que viven, tienden a seguir autojustificándose para mantener posiciones, y eso es fruto de la soberbia espiritual. Se ponen a decirle a todo el mundo cómo tiene que vivir, lo que tiene que hacer, lo que tiene que cambiar. Como son personas que todavía son muy nuevas en todas las cosas, suelen ser muy intransigentes en sus consejos, sus palabras, ¿eh? No comprenden, aprecian un principio moral con una dureza que la iglesia no la presenta. Si la persona que está escuchando dice, pero yo hablé con el padre tal y me dijo que esto no es así, entonces dice que no se confía, que no hable con ese porque está relajando. Esto no se trata de aplicar letras y libros en la vida de alguien, se trata de comprender, porque hay que comprender una historia, una persona, un camino y un proceso que la persona que desde fuera y mirando de arriba del hombro no lo logra comprender, como no se logra comprender a sí mismo, porque como enseña siempre la tradición de la iglesia, el que está señalando con soberbia espiritual la vida de los demás, no se está mirando a sí mismo. San Agustín dice que el que mira tanto la vida y que se mira realmente a sí mismo, sanamente a sí mismo, con ese conocimiento propio para sanar, no tiene tiempo de ponerse a mirar o a dirigir la vida de los demás. Hay que esperar. Esta soberbia espiritual se expresa también con otro vicio que se llama precipitación. Un gran carmelita apostólico, el beato Francisco Palau, advertía a sus hijas en carta: cuidado con la precipitación, porque es como darle a la gente fruta verde. No va a provocarle nada, le va a provocar problemas. Cuidado, hay que cuidar la vida interior, hay que cuidar los procesos, hay que estar siempre en camino en un proceso, y lo que vamos ofreciendo es con discreción, sin tomar la actitud de más intolerante y saber, yo tengo un límite porque estoy en esta etapa primera y tengo que referirlo a quien lo pueda ayudar. Cuidado con la soberbia espiritual y con el apostolado que es fruto de la precipitación. No ayuda, contribuye al mal. Sigamos. Y esto hace el demonio. Pareciera que se vale de las virtudes que tenemos para meter el mal que puede. Por poco que logre, si es en una comunidad, debe ganar mucho. Cuanto más que lo que yo hacía era muy malo. Es por esto que en muchos años solo 3 se aprovecharon de lo que les decía. Tiempo después, cuando el Señor ya me había dado más fortaleza en la virtud, se aprovecharon muchas más, como diré después. Esto vale para el que lleva la visita de la Virgen a las casas de las personas, como para el catequista, para el profesor de religión o para quien forma parte de cualquier grupo o servicio en una parroquia. Por supuesto, sirve para el religioso en una comunidad. Es aprender que siempre estamos en proceso y en camino, y que cuanto más fortaleza tengamos en esta vida interior, más creíble es nuestro mensaje, más creíble es nuestro concepto. Papa San Pablo VI decía, y miren que está hace muchísimo tiempo atrás, no está la cantidad de redes de ahora, que el mundo ya está muy saturado de mensajes, de gente que habla, que propone cosas,
el mundo necesita testigos, decía San Pablo. Entonces, gente que está viviendo, trabajando por vivir esto interiormente, y desde ese trabajar se pone al servicio. Hay que tener mucho cuidado, es decir, esa soberbia que no nos hace mirar nuestro proceso, ni tener en cuenta de esa precipitación, de esa pretensión de dominarlo, decirlo todo. Es muy dañino para nosotros y para los de alrededor. Y agrega uno más, un daño más que provoca esto. Sigamos. Aparte de esto, hay otro inconveniente, que es perder el alma. En los inicios de la vida de oración, no debemos procurar tener otro cuidado que el de la propia alma y hacer de cuenta que en el mundo no hay otra cosa que Dios y el alma. Esto es muy conveniente. Ahora lo va a reforzar, lo vamos a ver con los textos de San Juan de la Cruz, al final, después de repasar los últimos consejos que quedan de Teresa, donde nos advierte que este trabajar, esto entre Dios y el alma, no es un tiempo inútil. Es un tiempo muy grande que mientras lo vamos trabajando también estamos dando fecundidad a la iglesia. Entonces nos va a exponer en un ratito, lo vamos a escuchar a San Juan de la Cruz. Nueva tentación, el juicio y la condena de la vida ajena. Hay otra tentación, y todas van con celo de virtud. Esto hace necesario entenderse y proceder con mucho cuidado, que es apenarse de los pecados y faltas que vemos en los otros. El demonio lo presenta como si fuera por solo la pena de no querer que ofendan a Dios y que sentimos agobio por la falta de honra a Dios. Y entonces quieren solucionarlo enseguida. Esto inquieta tanto que impide la oración. El mayor mal es pensar que es virtud, perfección y gran celo de Dios. Bien, Santa Teresa nos acaba de cortar el cafecito, el tecito compartido con los otros miembros confijos de nuestros grupos, ¿no? Donde siempre sale el tema la vida de los demás. El estar juzgando, condenando, pero dice que la sutileza de la tentación es presentarse como que estamos preocupados por la gloria de Dios y por el bien del otro. No, no están preocupados ni por la gloria de Dios ni el bien del otro. Solamente están destripando al otro. Es lo único que están haciendo. Impide la oración. Y sí, obviamente. Siempre pensando que es virtud, perfección y gran celo de Dios. No lo es. Esto también es muy bueno, porque invita a cortar cierto tipo de actitudes que están muy relacionadas, porque es el fruto de esa precipitación que recién hablamos y de la soberbia espiritual. Yo ya puedo juzgar, hablar, condenar, bajo la apariencia de que estoy viendo el bien del otro y no es así. Al no haber proceso interior, tampoco el discernimiento crece. Y al no crecer el discernimiento, no me estoy dando cuenta el daño que estoy haciendo. Sigamos. Sin embargo, para el alma que se entrega a la oración, lo seguro será desentenderse de todo y de todos, ser exigente consigo mismo y contentar a Dios. Esto es muy conveniente, porque si refiriese todos los errores que he visto confiándose de la buena intención, Y ella misma le pone los puntos suspensivos, ¿no? No son nuestros acá, son de ella, de la autora. Si refiriese todos los errores que he visto confiándose en la buena intención. Esto también va para todos los que están en las redes, como YouTube, influencers, o lo que sea, ¿no? Que siempre, o los que comparten mensajes en sus Instagram, en su Facebook, lo que sea, ¿no? En su Twitter o lo que venga, que necesitan crecer mucho, desentenderse de todo y de todos, ser exigentes consigo mismo y contentar a Dios. Esto es donde hay que ser. Vuelvo a decir, San Juan de la Cruz nos va a dar más datos sobre esto ahora en un momentito. Nuevo consejo. Una mirada amorosa que excluya todo juicio sobre la vida del prójimo. procuremos mirar siempre las virtudes
y todo lo bueno que tengan los demás, y cubrir sus defectos con nuestros grandes pecados. Aunque no se haga con toda perfección en los comienzos, esta manera de obrar hace ganar una gran virtud: considerar a todos mejores que nosotros. Así comienza a desarrollarse esta gran virtud, siempre con el favor de Dios, imprescindible para todo. Pero cuando falta esta virtud, asumamos todas las diligencias necesarias y supliquémosle nos otorgue esta virtud, pues realizando esto, Él no falta a nadie. Por supuesto que no se trata de demoler la autoestima de nadie, no se trata de rebajar a nadie, se trata de descender de la escalerita de la soberbia y ponernos en plan de igualdad con los demás. No soy más que nadie, tampoco soy menos que nadie, porque esa es otra forma de soberbia, es el otro extremo, ¿no? Colocar, considerar a todos mejores que nosotros. Porque es empezar a recuperar las cosas buenas que nuestro así vive y que no hemos visto porque nuestra soberbia nos ha cegado. En la pretensión de hacer a todo el mundo espiritual, nos hemos cegado. En esas conversaciones que yo digo en broma, compartiendo cafecito, trecito, de lo que sea, o el mate para el que somos argentinos, y hablamos de la vida de otro, nos cegamos a nuestra verdad. Pero hacer este trabajo de mirar las virtudes, todo lo bueno que tenga el otro, cubrir sus defectos con nuestros pecados. Si yo empiezo a ver sus males, también aprender a ver los míos. Y no con esa palabrita de cortesía. Bueno, yo también tengo mis pecados, ¿no? Sino mirar nuestra verdad, como nuestros pecados, que a veces objetivamente pueden parecer menos, pero subjetivamente pueden ser más, porque nosotros tenemos más formación, más oportunidad, mejor acompañamiento, personas que están con nosotros, tenemos una vida espiritual más larga, más profunda, y sin embargo no somos mejores, ¿no? Entonces, aprender eso, que nos lleve a considerar a los demás mejores que nosotros. Aprender a buscar esto, procurar siempre, mirar siempre las virtudes y lo bueno que tengan. Ahora nos va a pasar a hablar de la oración propiamente dicha. Aquí es algo que ha desarrollado ampliamente en Camino de Perfección, más específicamente en los capítulos 26 al 29, es lo que damos por llamar oración afectiva. Escuchémosla. Aquellos que suelen discurrir mucho con el entendimiento, extrayendo muchas ideas y conceptos de alguna cosa, tengan presente este aviso. Al ser un tipo de oración muy meritoria y sabrosa, ¿no les parece que debe haber día domingo ni algún rato que no se trabaje? Están convencidos que de no trabajar así, están perdiendo el tiempo. Yo, en cambio, considero muy gananciosa esa pérdida de tiempo. Muy bien. Está hablando de las personas que la oración se les convierte exclusivamente en meditación, es decir, en un reflexionar continuo, del principio al fin de la oración. Se creen que si no reflexionan, ellos están convencidos que si no trabajan, pierden el tiempo. No. No. Hay que dar un espacio a los afectos del corazón, al diálogo con el Señor desde nuestros afectos. Afectos que no sean antiguamente sellados, o sea, dejar subir los afectos de la voluntad. Y acá viene lo que ya es la contemplación adquirida, que es, hemos hablado también, el recogimiento y oración adquirida, perdón, contemplación adquirida, o también se llama ahora oración centrante, San Juan de la Cruz llama atención amorosa, es la parte contemplativa que nosotros podemos alcanzar por nuestros medios, que nos dispone a que Dios, si lo quiere, lo desea, lo está viendo para nuestro bien, darnos la contemplación infusa, ¿no? La que Él dona, la que es realmente la contemplación. Pero esta es la que nos dispone. Fíjense el primer consejo, los primeros dos consejos que nos va a dar. Por eso, como ya he dicho, imagínense delante de Cristo y sin cansar el entendimiento,
permanezcan hablando y disfrutando con Él, sin cansarse en buscar razones, simplemente presentar necesidades y los motivos que Él pudiera tener para no soportarnos allí. En un tiempo una cosa, en otro tiempo otra, para que el alma no se canse de comer siempre el mismo manjar. Estos manjares son muy sabrosos y provechosos si el paladar se acostumbra a ellos. Además, son muy nutritivos para dar vida al alma y muchas ganancias. Bueno, lo primero es ese imaginarse, o mejor dicho, representar, hacer presente, tomar conciencia de la presencia de Cristo y sin cansar la cabecita. Permanezcan hablando y disfrutando con él, tampoco volviéndose verborrágicos, sin cansarse, simplemente presentar necesidades. Capítulo 26 de Camino, lo mismo. Y ahora un pasito más en esta contemplación adquirida, recogimiento adquirido, ¿qué nos dice? Volviendo a lo que decía. Volviendo a lo que decía de imaginar a Cristo a la columna, es bueno reflexionar un rato, pensar las penas que allí tuvo y por qué razón, y quién es el que las sufrió y el amor con que las soportó. Pero que no se canse dando siempre vueltas a esto, sino que se esté allí con él, acallado el entendimiento. Si puede, ocúpelo en mirar como él lo mira, y lo acompañe, y le pida, y se humille, y disfrute de él, y acuérdese que no merecía estar allí. Cuando pueda hacer esto, aunque más no sea que al principio de la oración, encontrará gran provecho, porque es muy fructuosa esta manera de oración. Al menos así me resultó a mí. A los acentos interesantes, ¿no? Esté allí con él. Recordemos que la definición de oración, tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien saben pensar. Y a continuación agregan, acallado el entendimiento, quiero decir, nos está diciendo acá en este capítulo 15, acallado el entendimiento, no hay que andar buscando razones, ideas, palabras, nada. Si puede, ocúpelo en mirar cómo él lo mire. Camino a perfección nos dice, no les pido mucho, solo le pido que lo mire. Y se deje mirar, acá nos está diciendo, mirar cómo él la mira, dejarse mirar por él. Lo acompañe, le pida, disfrute de él, acuérdese que no merecía estar allí. Esto que se dice solo al principio de la versión es muy provechoso y muy útil. Pero de aquí, si vamos a seguir lo que nos dice ella de la contemplación adquirida, 6 al 29 del Camino a la Perfección, la oración va creciendo sola. Dios va elevando, pero esto es nuestro, por supuesto, con la gracia de Dios. Esto puede disponer a la contemplación infusa propiamente dicha, como don de Dios, que, como dijimos en Camino a la Perfección, muchas personas no saben que Dios se lo quiere dar, no lo reciben porque no están preparados. Ya uno piensa que la contemplación es cosa de quién sabe quién, a quién le va a dar Dios la contemplación infusa, pero en realidad no saben que no están preparados. Por eso, antes de hablarnos de la contemplación infusa, nos habló en los capítulos 16 y 17, que no lo podemos exigir. Pero Dios lo puede dar a personas incluso que están en situación muy grave de pecado para sacarlos de esa situación. Así que Dios lo da cuando quiere y como quiere para las personas. Y el capítulo 18 dice, si tenemos en cuenta todo esto que viene proponiendo, a lo largo de todo el libro Camino de Perfección, no creo que Dios les vaya a negar el don de la contemplación. Hay que disponerse. Si no lo da, bueno, sirvamos como Santa Madre. Lo importante es ser humildes y estar contentos con lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Nos dará todo junto después, decimos yo. Pero mientras tanto que hagamos lo posible para que nuestra vida pueda recibir ese don, si Dios lo quiere, que no es un don privado, sino es un don que repercute para el bien de toda la iglesia.
todos los dones que Dios nos da, nos dijo en el libro de las moradas, son para asemejarnos a Cristo cada vez más, la mayor gracia de todas, una vida que imite en toda de Cristo, y para poder servir. Para poder servir. Así que nadie cree que porque recibe estas gracias es para que lo suba arriba de un altar y le pongan una aureola, sino que es unas gracias que me identifican con Cristo y a la vez lo disponen a servir mejor. Muy bien, esta es la contemplación adquirida a la que todos podemos aspirar, esto lo podemos lograr, esto en parte es técnica nuestra, lo vuelve a repetir en Fundaciones, lo vuelve a repetir en el libro de las moradas, lo vuelve a repetir, como ya lo he hecho en Camino de Perfección, podemos hacer mucho de nuestra parte, recordándonos que no es la técnica, esa nos recuerda muy bien que no es la técnica la que nos va a generar esto, sino que es el amor. En Fundaciones 5.2, en el capítulo primero de las cuartas moradas, dice que no está la cosa, las dos veces repite lo mismo, no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Así que muy bien. Esta oración adquirida, esta contemplación adquirida que decimos, no es algo que va haciendo cosas complicadas, no es que la persona queda detenida como nos explica la mente se detiene, que la detiene Dios, no estamos discurriendo, sino que se presta atención, predomina la afectividad, que mira, que se deja mirar, que no hace complicaciones, piensa, recuerda, evoca, etc. Y sobre todo brotan afectos desde el corazón hacia el ser. Así que no discurrir, o sea, no hacer grandes consideraciones largas y complicadas, mirar con inteligencia a Dios, a Jesús, sus misterios, y sencillos actos de amor que, como acabamos de decir, es lo sustancial, lo decisivo de la vida de gracia. Esto es lo que nos llena. Recordemos que nos habla específicamente de recogimiento o contemplación adquirida, como lo decimos, capítulos 28 y 29, ahí pone los acentos especiales de la oración de esta oración, que comienza a hablar en el capítulo 26 del camino, para hablarnos de la contemplación difusa recién en el capítulo 31, cuando ya nos ha explicado que es hacer la voluntad de Dios. Y recordando que lo decisivo es amar. Nuevo consejo. Y esto del conocimiento propio jamás se debe dejar, porque en este camino no hay alma tan gigante que no necesite muchas veces volver a ser niño y a mamar. Esto jamás se olvide, quizá lo diré más veces porque es muy importante. No hay estado de oración tan alto que no se haga necesario volver a los principios. Esto de los pecados y del conocimiento propio es el pan con que se han de acompañar todos los manjares, por muy exquisitos que sean. Sin este pan no se podrían sustentar en este camino de oración. Pero se debe comer con prudencia, pues una vez que un alma está rendida y ve claramente que no tiene nada bueno de sí, y se ve abatida delante de tan gran rey, y ve lo poco que le paga, todo lo que le debe, ¿qué necesidad tenemos de perder el tiempo ahí? Lo mejor es ir hacia aquellas cosas que el Señor pone ante nuestra consideración, y no es razonable que las dejemos. Su Majestad sabe mejor que nosotros lo que necesitamos comer. En todas sus obras, Teresa nos recomienda el conocimiento propio. Un conocimiento propio que hace a la luz de Dios, que se hace a la luz de Dios, que no es una introspección psicológica, sino un conocimiento de nuestra realidad de pecado, pero también nuestra realidad buena, también conocernos como imagen y semejanza de Dios, nos dijo en las primeras moradas. Es un conocimiento que produce esa humildad que va fortaleciendo nuestra relación con. Es un pan, dice, que acompaña todas las comidas, pero se come con medida. No es que hay que atiborrarse de ese pan. O sea, en un momento va a recordar
como muchas personas son tiranizadas por directores espirituales y son acorraladas a permanecer en el conocimiento propio. Esa dice que hablando conmigo me di cuenta que estaban en la sede de YouTube, en una contemplación infusa, no adquirida, ya infusa de parte de Dios, pero que el director espiritual los tenía acorralados, forzándolos en un conocimiento propio exacerbado que termina siendo una opresión muy fuerte en la persona que puede dañarla muy seriamente y destruirla. Ahora nos empieza a hablar del acompañante espiritual. Y atendamos bien, esta palabra ya no usa esta palabra, ya usa confesor, por eso es de otra manera, a veces dice maestro, ¿sabes? San Juan de la Cruz también usa estos términos, pero se introdujo en la iglesia poco tiempo después la expresión director espiritual, que termina generando ambigüedades, porque casi que se parece a alguien que da normativas, que da programas, y no, el acompañante espiritual, porque la palabra correcta, no tiene que imponerle a ninguna persona lo que la persona tiene que vivir, tiene que escuchar, detectar lo que el Espíritu Santo está haciendo en esa persona y ayudar al camino que el Espíritu Santo, el único maestro y director espiritual, le está marcando a esa persona. Por eso hablamos de acompañamiento. Es decir, tengo director espiritual, no tiene que decir tengo acompañamiento. Pero primero, no se crea que es cambiar palabras, revise qué actitud tiene delante del acompañamiento. Una gran tentación de los cristianos de todas las confesiones es no discernir y aferrarse a toda forma de autoritarismo religioso dentro de la iglesia, en el acompañante espiritual, que en ese caso va a ser director espiritual, pero esto se proyecta en toda la realidad de la vida. Se vuelve un autoritario y de algún modo violento en su palabra o en sus exigencias, aunque guarde la forma, se puede volver autoritario, porque tiene todo resuelto. Esas personas buscan que le digan lo que tienen que hacer. No camina hacia la adultez en que Dios lo quiere. Y confunde que ese infantilismo lo confunde con el niño del que nos habla el Evangelio. El niño que nos habla el Evangelio no es el infantilismo en que muchas personas se quieren refugiar o muchos directores espirituales quieren ver al pueblo de Dios. No es eso. Acá viene bien lo que hemos dicho recién, hay que conocer contextos, cultura, momentos. Cuando Jesús habla de niños, no está hablando del niño de hoy, que es tratado como si privilegiado, mimado, acompañado, ayudado, se regala. El niño del tiempo de Jesús no recibía nada de eso. Es lo último de la sociedad y el niño equivalía a un esclavo o a un trabajador que se lo podía explotar, podía ser esa imagen cuando tuviera 4 o 5 años, que también trabajaba en la casa. Se tenía muchos hijos para que más manos trabajaran, y si se moría uno no se sentía tanto, uno menos para darle de comer, pero se seguía multiplicando. El niño de que habla Jesús es la persona simple, la persona dócil, la persona que se entrega, no la persona que hace que todo se lo digan y no tiene que discernir ni buscar, por su cuenta. Eso no es evangélico. Ese infantilismo es totalmente contrario al plan de Dios. Es contrario a la persona. Ser como niño no es infantilismo. Ninguna actitud infantiloide detrás de un autoritario que me libre de discernir y me diga todo lo que tengo que hacer y pensar, no es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús nos propone: aprender a ser los últimos, aprender a ser dóciles, aprender a escuchar, a ser flexibles, no a que nos indiquen todo lo que tenemos que hacer y decir. ¿Qué nos dice Teresa
del maestro espiritual, del acompañante espiritual o maestro, pero vamos a quedar nosotros con acompañante. Es muy importante que el maestro sea inteligente. Quiero decir que tenga buen entendimiento y que tenga también experiencia. Si además tiene letras, sería un grandísimo beneficio. Pero si no se puede encontrar en alguien estas tres cosas juntas, las dos primeras son las más importantes, porque a los letrados pueden consultarlos siempre que tengan necesidad. Me refiero que a los principios, si no tiene oración, de poco sirven las letras. No estoy diciendo que no traten con letrados, porque espíritu que no vaya fundado en la verdad, más lo querría yo sin oración. Las letras son gran cosa, porque nos enseñan y dan luz a quienes no sabemos. Acercándonos a la Sagrada Escritura, haremos lo que debemos. Dios nos libre de realizar nuestras prácticas espirituales a tontas y locas. O sea, la persona que tengo que buscar tiene que ser inteligente, no es que tiene que ser Einstein. Tiene que ser una persona que tenga criterio, que tenga buen entendimiento, que tenga apertura mental, que sepa escuchar y que tenga cierta experiencia. Si además tiene letras, tiene una buena formación, una licenciatura, un doctorado, pero no solo el título colgado, sino personas que se forman mejor que mejor. No encontramos las tres cosas juntas, las dos primeras. Inteligencia es una persona de apertura mental, buen entendimiento, flexibilidad, porque va a saber consultar lo que no entiende. O saber decir, andá y hablar con tal persona que te puede ayudar en esto y demás, que siempre se puede consultar cuando hay necesidad. No importa que la persona no tenga letras, pero ojo que no dice, no es que se deje de consultar, sino que busquemos la persona inteligente y en amplitud mental. Ya no sé, haciendo que el autoritario no tiene nada que aportar. Sigamos. Quiero explicarme más. Creo que me meto en muchas cosas. Siempre tuve esta incapacidad de darme a entender, como he dicho, si no es valiéndome de muchas palabras. Por ejemplo, una monja comienza el camino de oración. Si un simplón la guía, y a éste se le antoja, pero sin malicia, sino pensando que acierta, le hará entender que es mejor que le obedezca a él y no a su superior. Si él no es religioso, le parece que eso puede ser así. Otro ejemplo, si es una mujer casada, le dirá que en vez de ocuparse de casa, se dedique a la oración aunque disguste a su marido. Así, no sabe ordenar el tiempo ni las cosas para que vaya conforme a la verdad. Al faltarle a él la luz, aunque quiera, no puede iluminar a los demás. Y aunque para esto pareciera no ser necesario tener letras, mi opinión ha sido siempre y será que cualquier cristiano procure tratar con quien tenga letras, y si se puede, cuanta más mejor. Los que van por camino de oración tienen mayor necesidad de esto, y mientras más espirituales, más todavía. Muy bien. Fíjense lo que dice parte del autoritarismo, del apropiarse de las almas, de las personas y querer decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Sacándola de la vida a la que Dios la ha llamado. Al religioso o a la religiosa no le puedo decir que haga lo que él quiere porque me parece mejor. Teresa acá es bastante amable, ¿no? Es alguien simplón, alguien que tiene mucha formación, quizás sin malicia. San Juan de la Cruz no va a ser tan benévolo con lo que nos va a decir de estos directores espirituales. A una persona, una mujer casada, le dice que se dedique más a la oración que al cuidado de su casa, a pesar de su marido. Estas son realidades que lamentablemente están al pie del día, ¿no? O sea, personas que, yo recuerdo en una ocasión, una persona que hizo un planteo muy agobiante, su director espiritual, y el director de acompañante, le impuso vivir la regla de San Benito como laico. Le pregunté, el sacerdote que lo está aconsejando, ¿es benedictino? Me dijo no. Bien. Entonces, le pedía un estilo de vida, de horario, de programa diario agobiante, que respondía a un monje.
siendo esposo, padre de familia, trabajador, tenía varios hijos, y no los podía atender. Digo, no, el camino va por ahí. Consejo, asesorarte con los benedictinos, alguien que dirige localidades donde había cerca monasterios. Ellos tienen oblatos, o sea, gente, laicos que viven en interesamientos, pero en la vida de familia, ¿no? Otras veces las parroquias, los grupos, los movimientos, nuestro camino seglar también, sobrecargan a las personas de actividades, de reunión, de encuentro y demás, que siempre parecen necesarias, nunca son acabables, haciendo que la persona descuide la vida familiar, descuida a su esposo, descuide a sus hijos, descuide a su esposa, descuide a sus hijos, descuide su trabajo, la marcha de su casa. Lo primero que Dios le ha llamado a esa persona como vocación es el estado familiar. Si lo llamado a ese lugar, y lo primero que tiene que cumplir son sus deberes de estado. A través de ellos se va a sentir. No necesita que lo agreguen. Que la oración es buena y es necesaria, sí, pero de acuerdo a las posibilidades de la persona que necesita formación, sí, pero en el orden que corresponde, sin alterar las cosas y no volver a absolutizar a situaciones o actividades que sean en serio descuido de las obligaciones personales que Dios le ha dado a ese creyente, ¿no? Entonces, esto es la demostración de que no va por ese camino, sino que hay que saber ordenar, hay que saber escuchar, hay que saber discernir. Ahora fíjense, que quien está escribiendo esto es una religiosa del siglo XVI, mujer y monja, que se esperaba que callaran y acataran. Acá ella lo vemos en su consejo y lo veremos después a partir del capítulo 23 en acción, cómo no se traga todo lo que le diga el cura que sea, por muy cura, por muy clérigo que sea. No renunció nunca a pensar y a discernir. Algunos malinterpretan esta actitud, por eso uno siempre hizo lo que quiso. Cuando alguien dice esto, está delatando un clericalismo, un autoritarismo rancio del peor, ¿no? El fiel Santa Teresa, esto sí la puede imitar a Santa Teresa. El fiel nunca renunció a pensar por sí mismo, nunca tiene que renunciar a discernir y nunca tiene que renunciar a disentir, pero siempre aprendiendo a escuchar con humildad, ¿no? Y a revisar sus posturas y conclusiones. Pero nunca tiene que ser alguien que acate las cosas como si fuera una mascota y no una persona. Un consejo más teresiano y vamos a escuchar el de San Juan de la Cruz. Ya dije que es necesario un maestro espiritual, pero si no es letrado es un gran inconveniente. Será de mucha ayuda tratar con letrados que sean virtuosos. Aunque no tenga espíritu, me aprovechará. Dios le dará a entender lo que debe enseñar y aún lo hará espiritual para que nos aproveche a todos. Y esto no lo digo sin haberlo probado, pues me pasó con 2 o más. Digo que para rendirse un alma del todo a sujetarse a un solo maestro, se equivoca mucho si no busca uno como debe ser. Para aquel que es religioso, que debe estar sujeto a su superior, al que quizá le falten estas 3 cosas, no le será pequeña cruz sujetar voluntariamente su entendimiento a quien no lo tiene. Al menos yo nunca me convencí que fuera conveniente. Si es seglar, alabe a Dios, porque puede elegir a quien estar sujeto, y no pierda tan virtuosa libertad. Antes que eso, es mejor que no tenga ninguno hasta encontrar uno que sea tal, pues el Señor se lo dará siempre que vaya fundado en la humildad y en el deseo de acertar. Están los primeros fundamentos con los que Teresa va a convertir una ley para el camino descalzo en contra de las leyes de la Iglesia de ese momento. La Iglesia se las aprobó y la libertad de confesores. Las personas a las que dirigirse, llamar a otro, también la confesión nos lo ha dicho, en fundaciones también lo repite. Si la persona no encuentra la respuesta, que hable con su superior, a su superior, para que busque otra persona y escuchar otro.
Esto lo hizo convertir en ley. Lo mismo convirtió en ley que los vicarios, los capellanes no interfirieran en la vida de las comunidades. La madre Ana de Jesús, la beata Ana de Jesús de Vera, una de las grandes colaboradoras, decía que a veces en los viajes fundacionales nos hospedamos en monasterios donde teníamos que escuchar el maltrato de los capellanes y de los confesores de la comunidad y el dolor grande que sentía la misma Teresa y nosotras por no poder hacer nada por esta religión. Entonces dice Ana de Jesús, entonces yo le aconsejé, madre, no hagamos esto, porque es mucho el sufrimiento para ustedes, no hagamos esto de hospedarse en el monasterio, es mucho lo que usted sufre escuchando esto, nosotros no podemos remediar esta situación. Esa libertad, ese buscar, si la persona no tiene la respuesta, por más que lo haya lavado en la mitad de la ciudad, tomen instancia y esperen a que Dios les provea, buscando, siempre por un lugar. Así que nada de casarse con el autoritarismo de nadie. La tendencia de los fieles es, sobre todo, la fascinación por el autoritarismo no ayuda a nadie. Bien, pasamos a escuchar a San Juan de la Cruz, que nos va a decir un par de consejos que necesitamos escuchar. Primero, habíamos dicho que Teresa nos pedía cuidado con la soberbia espiritual, cuidado con la precipitación, cuidado con querer hacer a todo el mundo espiritual, a la fuerza. Haga de cuenta que en el mundo no hay nadie más que usted, eso es ocuparse de uno mismo, pero no está haciendo nada inútil, no está perdiendo el tiempo. Fíjense lo que nos dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. Pero porque dijimos que Dios no se sirve de otra cosa sino de amor, antes que la declaremos, será bueno decir aquí la razón. Y es porque todas nuestras obras y todos nuestros trabajos, aunque sea lo más que puede ser, no son nada delante de Dios, porque en ellas no le podemos dar nada ni cumplir su deseo, el cual solo es de engrandecer el alma. Para sí nada de esto desea, pues no lo ha menester. Y así, si de algo se sirve, es de que el alma se engrandezca. Y como no hay otra cosa en que más la pueda engrandecer que igualándola consigo, por eso solamente se sirve de que le ame, porque la propiedad del amor es igualar al que ama con la cosa amada. ¿De dónde? Porque el alma aquí tiene perfecto amor, por eso se llama esposa del Hijo de Dios, lo cual significa igualdad con Él, en la cual igualdad de amistad, todas las cosas de los dos son comunes a entre ambos, como el mismo esposo lo dijo a sus discípulos, diciendo: ya os he dicho, mis amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he manifestado. Bueno, primero nos cura de un golpe nuestra ansiedad de que tenemos que hacer de todo. A Dios no le podemos dar nada. A Dios no le podemos dar nada, Dios no necesita esto. Nuestro trabajo, nuestra colaboración con Él pasa por dejar que realice en nosotros su obra. Esta obra es el proceso que le damos prioridad, pero no desentendiéndonos de lo demás, es dejar que Él vaya igualando, vaya haciendo crecer, engrandecer nuestra alma a través del amor que hace semejante. Esto es lo primero que nos dice. Entonces, la ansiedad por conquistar el mundo, y ahora el poquito lo vamos a escuchar que lo vuelve a decir, esa cuestión de servir al mundo con todas sus acciones, no es productivo. Nosotros vamos a hacer, si nos dejamos realizar, poder trabajar con Dios, realizaremos por el amor obras mucho más profundas y más duraderas que las que podemos hacer cuando somos manejados desde esta precariedad espiritual, para decirlo así, de no haber crecido todavía, haber dejado que Dios haga su obra en nosotros. Sigamos. Muchos oficios suele tener el alma no provechosos antes que llegue a hacer esta donación y entrega de sí y de su caudal al amado,
con los cuales procuraba servir a su propio apetito y al ajeno, porque todos cuantos hábitos de imperfecciones tenía, tantos oficios podemos decir que tenía, los cuales hábitos pueden ser como propiedad y oficio que tiene de hablar cosas inútiles y pensarlas y obrarlas también, no usando de esto conforme a la perfección del alma. Suele tener otros apetitos con que sirve al apetito ajeno, así como ostentaciones, cumplimientos, adulaciones, respetos, procurar parecer bien y dar gusto con sus cosas a las gentes, y otras cosas muchas inútiles con que procura agradar a la gente, empleando en ella el cuidado y el apetito y la obra, y finalmente el caudal del alma. O sea, cuando la persona no está entregada a este proceso, le está dando rienda suelta a su egocentrismo y lo que está buscando, de acuerdo a ese apetito que genera el egocentrismo, ostentaciones, cumplimientos, adulaciones, respetos, parecer dar buena autoimagen, dar gusto de sus cosas a la gente y muchas otras cosas inútiles con las que busca agradar a la gente, no a Dios, empleando el cuidado y el apetito, y finalmente el caudal delante se va perdiendo su propia alma, ¿no? Entonces, la por controlarlo todo, desde la soberbia que nos hablaba recién Santa Teresa, es lo único que tenemos. El Evangelio de San Marcos nos narra una secuencia interesante. Antes de entrar Jesús en el templo de Jerusalén, Jesús va desde Betania hacia la ciudad santa, tiene hambre, ve una higuera que está llena de hojas, pero no tiene fruto. Y Jesús la maldice. Entra a la ciudad santa, expulsa a los mercaderes del templo, ya de hecho la entrada triunfal, ¿no? Vuelve a salir y al otro día, al pasar, el apóstol Pedro le dice, ve la higuera seca, y dice, maestro, esta higuera, y Jesús les habla de la oración, de la fuerza y del valor de la oración. O sea, la higuera que representaba a Israel, y muy especialmente al templo, tiene hojas, pero no tiene fruto. Podemos ser un verde maravilloso, tener cosas muy lindas, muy exitosas, pero no damos fruto. Porque falta todo este proceso que va trabajando en nuestra interioridad, porque estamos dando demasiado cuenta a lo que nuestro ego está demandando. Sigamos por el consejo de San Juan. Donde es de notar que en tanto que el alma no llegue a este estado de unión de amor, le conviene ejercitar el amor así en la vida activa como en la contemplativa. Pero cuando ya llegase a él, ¿no le es conveniente ocuparse en otras obras y ejercicios exteriores que le puedan impedir un punto de aquella asistencia de amor en Dios, aunque sean de gran servicio de Dios? Porque es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor y más provecho hacia la Iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas estas otras obras juntas. El entregarse al proceso interior, el entregarse a la vida contemplativa, en el caso que también lo pongo de alguna manera, que está refiriendo, no es que no esté haciendo nada, es que no está dando fruto. Le hace más provecho a toda la iglesia, ¿no? A veces las personas han visto a la vida monástica, a la vida contemplativa como algo inútil, ¿eh? Por esa mirada pragmática que nace de la ansiedad del que controla todo, que quiere controlar todo. Entonces no valora la vida monástica, la vida de oración, porque la ven como algo que no produce nada. Pero en realidad es la que más provecha hacer la iglesia, porque es una vida que se centra en el amor, en el solo amar. Todos los creyentes, todos los que van viviendo este proceso interior, también tienen que ir llegando a esta unión de amor que produce sus frutos, ¿eh? Que produce tantos frutos y tanta fecundidad en la vida de la iglesia. Si el proceso nos acompaña, porque hay múltiples grupos de oración por todos lados, muchos retiros y encuentros y momentos de espiritualidad, y pareciera que no hacen nada, ¿no? Salen contentos y felices, pero a la semana se les viene abajo la contenta y la felicidad, ¿no?
Si esto suman que hay muchísimos grupos de adoradores y adoraciones, que sé yo cuántas cosas más, pero no hay fruto porque no están trabajando en la parte del proceso. Quedan como adultos en la parte, digamos, técnica de la oración. Y la parte técnica no es suficiente. Lo decisivo es el proceso interior que nos hace, como ustedes han enseñado en el capítulo 11, siervos del amor. Escuchemos otra vez a San Juan de la Cruz que nos dice. Adviertan, pues, aquí los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alta como ésta. Cierto, entonces, harían más y con menos trabajo con una obra que con 1000, mereciéndolo su oración, y habiéndolo cobrado fuerzas espirituales en ella, porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces daño. Porque Dios os libre que se comience a envanecer la sal, que aunque más parezca que hace algo por de fuera, en sustancia no será nada, cuando será cierto que las obras buenas no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Exactamente. El amor une a Dios y esa unión es la que hace que haya fruto. ¿Eh? Visita uno implícitamente, ¿no? Es golpear sin hacer nada, de San Pablo a los Corintios. ¿Eh? Si no tengo amor, soy como una campana que suena, un bronce que no tiene, pero nada más. Y después cita el Evangelio de San Mateo. Después de las bienaventuranzas, el Señor dice, son la sal del mundo, pero si la sal pierde su sabor, no sigue tan mal. Ahora vienen las advertencias de Juan de la Cruz sobre el maestro. Pero estos por ventura yerran por buen celo, porque no llegan a más su saber, pero no por eso quedan excusados en los consejos que temerariamente dan, sin entender primero el camino y espíritu que lleva el alma, y no entendiéndola, en entremeter su tosca mano en cosa que no entienden, no dejándola a quien la entienda. Que no es cosa de pequeño peso y culpa hacer a un alma perder inestimables bienes y a veces dejarla muy bien estragada por su temerario consejo. Ustedes piensen que esta época es la época de tanto arte, ¿no? De la masa del Renacimiento, los inicios de la vida moderna, de la modernidad, tantas obras de arte en toda Europa, ¿no? Y dice que el director espiritual que domina, porque no saben lo que están haciendo, mete su tosca mano, ¿no? Es como que ustedes piensen que un director espiritual autoritario fuera un aprendiz que mete la mano en la piedad de Miguel Ángel mientras Miguel Ángel la está tallando. La ruina que hace, ¿no? Porque no tiene las habilidades de aquel que sabe acompañar, ¿no? Y bueno, si la palabra no es existir, la actitud no puede ser el autoritarismo, porque es tosca mano, ¿no? Metida en una gran obra de arte. Cada ser humano es una obra de arte. Y sigamos, ¿qué más nos dice San Juan de la Pero Cruz? ya que quieras decir que tienes alguna excusa, aunque yo no la veo, a lo menos no me podrás decir que la tiene el que tratando un alma jamás la deja salir de su poder, allá por los respetos e intentos vanos que él se sabe, que no quedarán sin castigo, pues que está cierto que habiendo aquella alma de ir adelante, aprovechando en el camino espiritual a que Dios la ayuda siempre, ha de mudar estilo y modo de oración y ha de tener necesidad de otra doctrina ya más alta que la suya y otro espíritu. Acá nos dice claramente, no la deja salir de su poder, no está acompañando a la persona, la tiene bajo su poder. ¿Eh? Eso no es bueno, nunca puede ser bueno, y cuando la dice, y no tiene culpa, y no encuentra valor a ninguna de las experiencias que alguien le pueda dar. Y el último consejo,
Y dado caso que tengas para alguna alma, porque quizá no tendrá talento para pasar más adelante, es como imposible que tú tengas para todas las que tú no dejas salir de tus manos, porque a cada una lleva a Dios por diferentes caminos, que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que lleva convenga con el modo del otro. Porque ¿quién habrá, como San Pablo, que tenga para hacerse todo a todos, para ganarlos a todos? Y tú de tal manera tiranizas las almas y de suerte les quitas la libertad y adjudicas para ti la anchura de la doctrina evangélica, que no solo procuras que no te dejen, mas lo que es peor, que si acaso alguna vez sabes que alguna haya ido a tratar con alguna cosa con otro, que por ventura no convendría tratarla contigo, o la llevaría a Dios para que le enseñase lo que tú no le enseñaste, te hallas con ella, que no lo digo sin vergüenza, con las contiendas de celos que tienen entre sí los casados, los cuales no son celos que tienes de la honra de Dios o provecho de aquel alma, pues no conviene que presumas que en faltarte de esa manera faltó a Dios, sino celos de tu soberbia y presunción y de otro imperfecto motivo tuyo. No perdonó nada, ¿eh? San Juan de la Cruz, como les dije, ha sido más duro que Teresa porque su experiencia al ser confesor, ¿no? Al ser un gran acompañador espiritual, sabe los daños que ha visto y escuchado en las personas, ¿no? Son personas que tiranizan las almas, les quitan la libertad, la única visión de las cosas que dan es la suya, tiranizan la anchura de la evangélica, no permites que te dejen, se pone celosos con su con otras personas, son celos de soberbia y de presunción. Muy mal. Y ya al principio dijo, quizá no tendrá talento para pasar más adelante, es decir, no tiene inteligencia, no le da la cabeza para poder acompañarnos. Y esto no se lo da por fruto de una falla de la formación, sino que esta poca cabeza nace justamente de esta soberbia, de esta presunción, como nos dirá, empecemos a subir al Monte Carmelo, que los apetitos dañan la inteligencia. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, es un capítulo larguísimo, pero muy rico, lleno de muchos muy buenos conceptos a tener en cuenta que ayuden en nuestro proceso. Nos vemos en 15 días, si no me equivoco, es el día 29. Como siempre, saben que hay que ver los capítulos completos, sobre todo una lectura se puede ser compartida mejor. Si la pueden, estos videos lo pueden ver y compartir todas las veces que quieran. No se olviden de darle me gusta, darle like. Y nos despedimos saludando a nuestra Madre del Padre. Te suplicamos, Padre misericordioso, que nos asista con su intercesión poderosa, la bienaventurada Virgen María, Madre, Reina y Hermosura del Carmelo, para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre y Hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Santa Teresa y San Juan de la Cruz, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.